nacional, para lo que vas tú a planear, ¿no? Para definir tus políticas públicas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener en cuenta que hay un marco institucional. Este marco institucional son, en primer lugar, la Agenda 2030. Y en esa Agenda 2030 se han definido los objetivos de desarrollo sostenible. Eso vimos en la sesión pasada. Hay objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es esta Agenda 2030 y por qué es tan importante? ¿Y por qué está vinculado a todo lo que estamos viendo? Como vimos en la sesión pasada, está vinculado a los programas y a todo lo demás. Porque este es un acuerdo que ha suscrito voluntariamente el Estado peruano y se ha obligado a cumplir. ¿Ok? Eso lo vimos en las sesiones pasadas y tienes entonces este marco referente del acuerdo que ha suscrito en la cumbre de Nueva York y en el que se establecen eh, compromisos y metas que debes alcanzar. ¿Ok? También hay otro marco referente porque Perú está buscando ingresar en la OCDE para implementar un programa de bienestar. Y finalmente tienes también como un referente el acuerdo nacional. ¿Qué cosa es el acuerdo nacional? ¿Qué cosa es el acuerdo nacional? Es un foro en el que se reúnen los principales actores de la política nacional para definir o debatir cuál es y para generar un consenso de cuál es el norte o la ruta hacia el cual van a definirse los grandes lineamientos en política del Estado. Esto, en este foro, que hay diversos actores, se definen las políticas del Estado. Es un referente para la definición de las políticas del Estado. Esto es en base a una articulación, es en base al diálogo. Sobre este foro han habido diversos, esto desde el año 2000, desde el inicio del año 2000, comienzan a implementar estos procesos del foro del acuerdo nacional, que son espacios en los cuales se concurren y en base al diálogo y la concertación, se articulan los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas. ¿Ok? Ese es el acuerdo nacional. Fruto del trabajo que se hace en el acuerdo nacional, se definen políticas públicas. ¿Ok? Por eso vamos a ver ahora, ya que tenemos esta introducción, vamos a ver ahora el documento del acuerdo nacional. Veamos de qué trata el acuerdo nacional para tener una idea más clara y cómo define esta visión del Perú al 2050. Un segundo, por favor. Voy a compartirles el documento del Acuerdo Nacional. Este es el sitio del Acuerdo Nacional.
hay sesiones, por ejemplo, la última sesión del Foro del Acuerdo Nacional, ha sesionado el Foro del Acuerdo Nacional con el Consejo de Estado de los gobernadores regionales cuando fueron electos, ¿no? Acá, veamos aquí, ¿qué cosa es el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional es el espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos formado por el gobierno en sus tres niveles, a nivel nacional, regional y local, los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional. Entonces, ¿quiénes participan en el Acuerdo Nacional? Las instancias de gobierno, en sus tres niveles, nacional, regional y local, los partidos que tienen representación en el Congreso de la República y los actores de la sociedad civil. Ese es el elemento tripartito. ¿Cuál es la base legal de la Constitución y funcionamiento, sus comités del Acuerdo Nacional? Está actualizado a través de esta resolución suprema, de la resolución suprema 451-2002 de la PCM, ¿ok? De la Presidencia del Consejo de Ministros. El Foro Nacional, el acuerdo del Foro Nacional es presidido por el presidente de la República, el presidente de la República. Y puede delegar la conducción en sus sesiones al presidente del Consejo de Ministros. Acá está, esta es la base legal de esa delegación de facultades que puede ejecutar el presidente de la República. Luego, tenemos que el acuerdo nacional, dentro del foro del acuerdo nacional, los acuerdos se toman por consenso y prevalece el diálogo y la voluntad de los miembros para llegar a un consenso. ¿Ok? Entonces, fíjese, usted tiene primero, en primer lugar las ODS, ¿sí? Que es la Agenda 2030. Y luego tiene este foro del Acuerdo Nacional que ha tomado acuerdos por consenso. ¿Ok? Entonces, bueno, acá están todas las especificaciones de las características del funcionamiento del Acuerdo Nacional. ¿Listo? Ese es el acuerdo y el foro del Acuerdo Nacional. Acá tenemos las actas de las sesiones, las instituciones que lo integran, y en este mismo se han definido las políticas de Estado. Políticas de Estado. ¿Ok? Recuerde, políticas de Estado. ¿Qué cosa han definido aquí? ¿Cuál es la definición de las políticas públicas? Las políticas de Estado son elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y la construcción de los consensos y proponen los cambios necesarios de aspectos políticos y sociales, económicos, para alcanzar un marco, el bien común en un marco de desarrollo sostenible y de gobernabilidad democrática. ¿Ok? Entonces, en este foro van a elaborarse las políticas de Estado. La primera elaboración de estas políticas fueron elaboradas y aprobadas en base a talleres consultivos a nivel nacional y se agruparon en 4 grandes objetivos. Estas son las primeras políticas de Estado. ¿Ok? Y se agruparon en 4 grandes ejes: fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho, desarrollo con equidad, justicia social, promoción de la competitividad y afirmación del Estado eficiente, transparente y descentralizado.
este acuerdo nacional, la suscripción del acuerdo que compromete a todos los actores políticos, se llevó a cabo el 2022. Quien implementa este acuerdo, este foro del acuerdo nacional, es el presidente Toledo. ¿Y esto por qué? Y hay que entender el contexto. ¿Por qué lo implementa? Porque ¿cuál es el problema hasta antes de la implementación del acuerdo? Lo que trata de hacer el acuerdo es buscar una ruta de consenso para el futuro. Porque ¿qué ocurría hasta antes de esto? Venía un gobierno y tenía una hoja de ruta. Y luego venía otro, cambiaba la visión. Venía otro, cambiaba, ¿no? Y esto era casi continuo, no había un consenso. Era necesario buscar un consenso, buscar una hoja de ruta para que el país no estuviese en una especie de zigzag, cambiando de un lugar a otro. Entonces se establece este acuerdo nacional y se aprueban lo que son las políticas de Estado. Se han aprobado estas políticas de Estado, incluyendo, aparte de las 29 que se aprobaron, de las 29 políticas de Estado, se aprobaron algunas políticas más, ¿no? Llegando a 35, se incluyeron estas políticas adicionales. Por ejemplo, la eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional, aprobado en la sesión del Foro del Acuerdo Nacional del 10 de junio de 2003. La política 31, sostenida fiscal y reducción del peso de la deuda, aprobado el 30 de septiembre de 2004. La política de gestión de riesgo y desastres, elaborada por iniciativa de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, aprobado el 17 de diciembre del 2010. La política de Estado sobre recursos hídricos, que se aprobó el 14 de agosto del 2012. El ordenamiento y gestión territorial, elaborado por la iniciativa del presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional, aprobado el 24 de septiembre del 2013. Y la política 35, Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, aprobado el 16 de agosto del 2017. Estas políticas de Estado que se aprueban en el seno del Acuerdo Nacional sirven para articular y generar espacios de consenso entre todos los actores políticos y, bueno, como hemos visto, la sociedad civil y las tres instancias de gobierno. ¿Ok? En este marco, en este consenso, se aprueban las políticas de Estado. ¿Ok? Hay las actas de suscripción del acuerdo y también podemos ver las políticas de Estado. Aquí vemos las políticas del Estado. ¿Dónde han sido aprobadas las políticas del Estado? En el foro del Acuerdo Nacional. Aquí, en este lugar, podemos ver las 35 políticas de Estado. ¿Se entendió hasta este punto, por favor? ¿Se entiende? ¿Me confirman? Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor. Sí, tengo una consulta. Sí. Respecto de estas políticas, debo entender que también las pueden suprimir o dejar sin efecto, ¿no? O sea, porque como Pues, esto fue hecho, por ejemplo, data del año 2002, ¿no? Hay uno que es eliminación del terrorismo, por ejemplo, una de las que puso, ¿no? Pero actualmente, luego de la elección, por ejemplo, ¿no? De Pedro Castillo, Perú Libre y la ideología que tenía, incluso ya hay personas que no quieren llamar al terrorismo terrorismo. Entonces, esas políticas, estoy hablando en el hipotético, no podrían, no me gusta la política, no sé, número 30 y la pueden suprimir
y también sería cambiante. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si todos los países que han suscrito la Agenda 2030, todos tienen que tener también acuerdos nacionales en sus propios países, o sea, ¿es parte de una política globalista? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, la eliminación del terrorismo y la afirmación de la reconciliación nacional es una política de Estado. Esta no ha sido eliminada. Puede haber actores políticos que pueden tener una posición contraria, ¿no? Esta posición contraria no implica que se elimine esta política, porque la política de Estado está definida en el Foro de Acuerdo Nacional y se aprueba por consenso. En este caso, no ha habido esa acción de eliminar esa política. Lo que ocurre frecuentemente son actores políticos que pueden tener una posición, que pueden discrepar de repente con la política que se ha establecido, pero eso no implica que esté derogándose la política, ¿no? Eso tiene que estar claro porque no se ha derogado estas políticas. Es cierto que los actores, en función del peso político, pueden tener, o sea, la actuación del actor político puede tener una influencia sobre la materialización de la política. Puede ser que se vuelva más laxa, se relaje, pero la política no ha sido derogada, no ha sido eliminada. Más bien, se han incrementado estas políticas como estamos viendo. Segundo, la política globalista de la Agenda 2030, que está vinculado con, que es en realidad las ODS. Las ODS son posteriores. Antes de esto, antes de las ODS, que se aprueban en el Foro de Nueva York, antes de esa, existía lo que se llama la Agenda del Milenio o los Objetivos del Milenio. Y en estas se establecían algunas acciones en específico eh, que eran parte del acuerdo, y esto los estados se sometían voluntariamente para cumplir ciertos lineamientos, ciertas acciones, y hacer todo lo posible para alcanzar determinadas metas. ¿Ok? Dentro de estas metas, por ejemplo, estaba la erradicación de la pobreza, la lucha contra la desnutrición, etcétera, etcétera. Cuando se vuelve a hacer esta cumbre, se vuelve a ejecutar una cumbre de las Naciones Unidas, se formulan otros objetivos, se hace una evaluación del cumplimiento de los objetivos del milenio y se formula una nueva declaración y un nuevo acuerdo. Este nuevo acuerdo también ha sido suscrito por el Estado peruano. Y este nuevo acuerdo suscrito por el Estado peruano incluye lo que algunos denominan los acuerdos globalistas, ¿no? Que son los objetivos de Claro, la desarrollo pregunta en concreto, sostenible. discúlpeme, era si hecho todos y todos los países que decidieron aceptar los lineamientos que hicieron, que integra la Agenda 2030, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile, por poner un ejemplo, si ellos también, en virtud de eso, tienen que tener el acuerdo nacional en sus respectivos países. O sea, lo que nosotros tenemos, si los países también tienen, o el acuerdo nacional, ahora tal como lo conocemos, solamente lo tenemos nosotros. El- ese es la pregunta era simplemente eso. O sea, ese tener acuerdo nacional es como consecuencia de haber suscrito la Agenda 2030 y por ende todos los países tienen que tener acuerdos nacionales en sus respectivas naciones, ¿o no? No, no es así, porque el acuerdo Ah, ok, nacional gracias. es anterior a la cumbre de Nueva York. O sea, esto, si estás viendo,
va desde el año 2002. La, la Agenda 2030 se establece en la cumbre de Nueva York, que es posterior a esto. Se hace como una evaluación de los objetivos del milenio. Ahí, cuando se hace esa evaluación, se genera un acuerdo, es suscrito por el Perú, en el que se establece que el Estado va a hacer todos los esfuerzos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Es otro. El acuerdo nacional surge en un periodo anterior para tratar de alcanzar un consenso, para tratar de articular un consenso y definir lo que se conoce como una hoja de ruta para la sociedad. Ese es más o menos el objetivo. Porque antes de eso, si ustedes ven la política del Estado peruano, tienes que va desde la izquierda, o extrema izquierda, o el militarismo, y va zigzagueando de un lado hacia otro, ¿no? Tenías el gobierno de Odía con una característica, entraba el gobierno de, qué sé yo, el de Belaúnde, por ejemplo, con otra tendencia, luego entró el gobierno de Velasco, cambiaba radicalmente ya un giro a las políticas, y luego entró Bermúdez, volvió a entrar a Belaúnde, con otro giro hacia la derecha, implementando determinadas políticas en el Estado, y nuevamente bueno, hubo un viraje con el gobierno de García hacia la centroizquierda, cambiando totalmente las políticas en su primer gobierno, y luego vino el gobierno de Fujimori, y bueno, para evitar ese zigzag y para definir o definir con claridad algunas políticas esenciales, que son estas primeras 29 y luego ahora son 35, se establece precisamente el acuerdo nacional y se busca el mecanismo el consenso para evitar la imposición de un grupo mayoritario sobre un grupo minoritario. Entonces se buscaba que a través del consenso se articulase y se llegasen a definir estas políticas de Estado, ¿no? Eso es para tratar de darle un norte, porque no existía, había un zigzag, no sé si ustedes recuerdan, hay una especie de zigzag, se iba de un lado, de un extremo hacia el otro, en cada gobierno que cambiaba. Lamentablemente ha sido así, ¿no? Esto es más o menos el esquema, ¿no? Sí hay bastante controversia con ciertos aspectos de lo que se aprobó en la cumbre de Nueva York, cuando se aprueba los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero este es el mecanismo para tratar de darle una sostenibilidad y para evitar que haya una especie de zigzag en las políticas de Estado, en la fijación de las políticas del Estado, ¿no? Eso es más o menos para poder explicarles este aspecto del acuerdo nacional. Y si es aquí, establece compromisos. Fíjate, mira esta, que es la política 30, política de Estado 30. Dice, nos comprometemos a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la reconciliación nacional bajo el convencimiento de que solo un clima de paz y concordia en el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay? Es una declaración y un compromiso. Esta es la declaración, pero también está presente de inicio, ¿qué cosa? El compromiso. ¿Qué cosa? ¿A qué nos estamos comprometiendo? Bueno, sí, sigue esta forma, es similar, sí, por eso hay de repente bastante suspicacia, es similar la fórmula a la que se plantea en la cumbre de Nueva York, donde se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocido como la Agenda 2030, ¿no? Entonces, si desean, nosotros podemos entrar en este momento
Esto ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores, pero si hay alguna duda, entramos y verificamos, y vas a ver la fórmula que emplea la, el acuerdo firmado en Nueva York, en el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocida como la Agenda 2030, tiene una redacción similar. En ese caso dice, los estados nos comprometemos, ¿no? ¿No? Esa es más o menos la fórmula. Déjenme un segundo para mostrarle. Este es sumamente importante. Acá es el acuerdo de los actores. ¿Quiénes son los actores? Por el lado del gobierno, en sus tres instancias, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los alcaldes, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores, y participa el presidente, o en este caso la presidenta, con sus ministros, que son los actores por el gobierno central, ¿no? Y también está presente los partidos políticos que han logrado cubrir la cuota electoral y tienen representación en el Congreso. Esos también forman parte del acuerdo nacional y son convocados cuando hay el foro del acuerdo nacional. ¿A quiénes más invita? A los actores de la sociedad civil. A veces hay una composición bastante compleja o bastante cuestionable, porque a veces actores de la sociedad civil, de repente van 30 ONGs y hacen un contrapeso porque ellos tienen derecho a participación y todo lo demás. Eso puede ser la forma de participación, la forma de intervención, puede tener algunos cuestionamientos que por el peso, la composición y todo lo demás, y que no necesariamente participan todos los actores que deberían participar de la sociedad civil. Los colegios profesionales, por ejemplo, no tienen una participación muy activa. Lo mismo pasa con algunas otras organizaciones que forman parte de la sociedad civil. Otras son, en cambio, muy activas o tienen mucha información y tienen una participación mucho más visible que otras. Eso es algunos de los cuestionamientos, por ejemplo, al acuerdo nacional. ¿Ya? Déjeme un segundo, vamos a ver lo de la cumbre. El acuerdo. Esto vamos a tener la página de la ONU. Un momento, por favor. Voy a cambiar el compartido y voy a mostrarles ahora lo que corresponde aquí. ¿Me confirman si lo visualizan, por favor? Aquí en la página de la ONU, del PNUD, se encuentran estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuándo se aprueban? Fueron aprobados en la reunión de las Naciones Unidas en el año 2015. Y tiene una proyección, algo que se debe alcanzar hasta el año 2030. Que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible integrados. ¿Ok? Y podemos ver, aquí están cada uno de ellos, el fin de la pobreza, el hambre cero, etcétera, etcétera. Y si ustedes ingresan a cada uno de estos elementos, vamos a poder ver de qué se trata cada uno de ellos. Revisan el documento y tienes aquí inclusive cuáles son las metas y todo lo demás. ¿Cuáles son las metas de aquí al 2030? Poner fin a todas las formas de malnutrición y así. Tienes que revisar porque son bastantes elementos que definidos como metas. Ahora, también en este lugar puedes bajarte el texto íntegro para que veas y vas a ver que tiene una forma similar, pero ya no habla de nosotros nos comprometemos, sino habla
de los países firmantes, ¿no? O de los países que suscriben, se comprometen, ya involucra al Estado o nación. Y recuerda que esto está a nivel de los tratados y pactos internacionales. A ese nivel tiene este documento suscrito por el Estado peruano. ¿Ya? No sé si con eso Sí, aclarar, por En ca- favor. sí, y lo último, en caso de que un país, por ejemplo el Perú, creo que es en la meta 3, objetivo 3, salud y bienestar, lo que se ha comentado mucho es que, por ejemplo, si pusieran como meta, no sé, derechos reproductivos, que es un tema muy polémico, entonces, ahora estoy hablando por decir, ¿no? Si ponen como, no podrían, entiendo yo, poner como meta, por ejemplo, la implementación del aborto en todos los países, o sea, porque entiendo que hasta qué punto entra la soberanía nacional, ¿no? Porque entiende, Eh, esas metas no las ha hecho la población. Los presidentes tampoco las han hecho. Las han hecho algunos entes que no sabemos quiénes son, pero que ellos dicen de que esos son las metas. Entonces el Perú se compromete. Si el Perú por alguna razón no cumpliera esas metas u objetivos, hay alguna sanción económica para el Perú por no cumplir esos objetivos que supuestamente son buenos y supuestamente es lo que debe ser. No sé bajo qué criterio, pero el, por decir, ¿no? En esos casos, por ejemplo, para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Ojo ahí, información y la integración a la salud. Es que en esas frases leemos entre líneas y eso es un contenido muy amplio. Entonces, ¿hay alguna sanción, por ejemplo, para un país que no cumple una meta para el 2030 por las sanciones económicas de ese tipo? sí, lo que pasa es que estas son algunas metas controversiales porque dice garantizar el acceso universal a los servicios de atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo Claro, la pues, o planificación sea, familiar. Ya, y ahí hay un tema, eh, por eso decía, hay una desproporción porque hay algunos actores que tienen mucha presencia, ¿no? Entonces, han incluido algunos elementos que están vinculados con la agenda o lo que se conoce como los intereses de ciertos grupos, ¿no? Este tema, por ejemplo, es un tema bastante controversial. En el año 2000, eh, luego de la aprobación de esto, del año 2016-17, hubieron unos temas muy controversiales, eh, porque utilizando estos elementos, por ejemplo, se incluyeron y se pagó con dinero del Estado eh, la edición de ciertos libros con cierto contenido y que fue muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado porque en forma explícita se exponían ciertos temas. Inclusive se fue más allá con el tema de género, ¿no? Son temas bastante controversiales. Ahí, si bien es cierto, hay ciertos lineamientos, lo que también eh, existe la primacía de la Constitución. Nosotros podríamos apelar a la primacía de la Constitución. Y así como se ha reformado, por ejemplo, la Constitución, se ha logrado, se han hecho, prácticamente tenemos una Constitución que es casi más de un 60% diferente a la que se aprobó en el 93. Yo creo que para estos hechos, para estos casos puntuales debería reforzarse ajustarse mejor la legislación. Si para cosas menores o para la bicameralidad y otras cosas se han ejecutado, yo creo que los mecanismos más idóneos para la protección de la propia sociedad y la propia integridad del Estado, se podrían ejecutar estos ajustes a la Constitución en estos aspectos que son bastante sensibles, ¿no? Que son bastante sensibles y eh,
que te pueden definir a futuro la cohesión del Estado. O sea, porque muchas de estas cosas en realidad afectan a la integridad de la sociedad, o sea, a la cohesión y la integridad de la sociedad. Eh, bueno, es un tema pendiente, es parte de un tema pendiente que seguramente los actores políticos deberán de definir. Pero sí, con algunos puntos, como estás indicando, ha habido una distorsión y se ha utilizado por ciertos lobbies o ciertos grupos de la sociedad civil para lograr influenciar en las políticas públicas y en las actuaciones de las instituciones del Estado. Eso O sí, sea, sí es cierto. pero ¿hay sanción económica para el Perú? O sea, digamos, ya Perú, tú no me has implementado estas políticas de salud sexual y reproductiva y el Perú dice, bueno, no las has hecho hasta acá. O sea, hay parámetros y si hay, sabes si hay o no sabes si hay sanciones económicas, digamos, para un país en No, general. no son Por ejemplo, El sanciones, sino Salvador, ¿no? son Por ejemplo, El calificaciones Salvador que con te la dan. delincuencia, ¿no? ¿Hay o no Eh, hay el, sanciones económicas? vea, el mecanismo que utilizan normalmente es el de las calificaciones. Utilizan una calificación y esa calificación te afecta, por ejemplo, afecta al riesgo país, afecta a ciertas cosas. Ese es el mecanismo que normalmente están utilizando para tratar de asegurar que se cumpla con estos objetivos, ¿no? Pero eso también es parte de una política y una decisión política. O sea, pues es parte de la política del Estado, ver si ver si existe un match entre esto de aquí y el consenso. Yo creo que a nivel de los actores políticos somos un país más tradicionalista, ¿no? Y yo creo que por el lado de los actores políticos podría haber más bien eh, algunos elementos de protección. Por eso es muy importante la participación de los actores políticos. Lo que pasa es que si algunos actores políticos no intervienen y hay otros actores que están muy activos y tienen bastante información, o sea, hay un desbalance, ¿no? Hay un sector muy activo para impulsar la aplicación o la implementación de determinadas políticas públicas o que se traten de solucionar determinados problemas públicos que han sido identificados por ellos, pero eh, es casi como estos grupos están actuando en solitario, porque por el otro lado de la sociedad civil no hay una participación activa, o sea, está prácticamente un, un solo segmento de la sociedad civil interviniendo o actuando para que se implementen determinadas políticas públicas, ¿no? Por el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Recuerda que eso obedecía a una interpretación, dije, no, lenguaje inclusivo, y se comenzó a generar todo un espacio de lenguaje inclusivo, hasta que hubo una reacción un poco tardía de otros actores de la política y de la sociedad civil que hicieron que se revirtiese eso. Más o menos, no sé si me dejo entender con la explicación. Sí, el lenguaje inclusivo creo que era eso de decir peruanos y peruanas, hermanos y hermanas, alumnos y alumnas, cuando en realidad eso no incluye, o sea, Iba, solamente iba, era un tema de la Real Academia Española de la Lengua que decía, es plural, masculino, eso incluye, ¿no? iba incluso más allá que eso, ¿no? Iba No, claro, niños, el todes, niñas, el, no sé, niños, cosas ¿no? más, Todo eso. pero claro, Claro, era pero muy... en las políticas de inclusión no incluían o no debía entenderse más bien a los ciegos, a los que escriben braille, a los discapacitados, o sea, que eran o hacer formas de lenguaje inclusivo, se llevó creo que a ese extremo, pero yo debo entender de que estas políticas están sujetas a interpretación, entonces. O sea, todos estos Sí, términos de acá están sujetos a interpretación en el sentido que decimos, este término, este término, no sé, lenguaje inclusivo, para unos será pues esta ideología, ¿no? Todes, todex, no sé qué más, y para otros debe ser, no, es incluir, no sé, a los
utilizar un lenguaje, no sé, difundir el braille, por decirlo así, ¿no? Para los ciegos o ciertos mecanismos para los discapacitados, para que realmente puedan sentirse incluidos. O sea, es un término amplio. Debo entender que usan términos amplios sujetos a la interpretación subjetiva. Correcto. Sí, efectivamente, efectivamente. Cuando se habla de... eh, son términos, a ver, es precisamente lo que has indicado. O sea, inicialmente el tema de inclusión se entendía como la inclusión de las personas con discapacidad, minorías étnicas y todo. Pero este tema de inclusión se ha ampliado y hoy día la inclusión casi se monopoliza con un contexto o con una definición. El tema de la inclusión es general a las personas que tienen discapacidades y todo, o sea, incluyendo a los que pero no puede ser un monopolio de algo. O sea, la inclusión no es un tema exclusivo de un sector o de un determinado grupo. O sea, el tema de inclusión significa atender a las poblaciones vulnerables, el tema de inclusión significa, por ejemplo, a los pobres y pobres extremos, ¿no? En la sesión anterior vimos cómo, por ejemplo, hay zonas en las que hay 80% de anemia o desnutrición crónica, no sé, no me recuerdo bien, pero uno de estos factores. Entonces, estamos hablando por el lado de hablamos por el lado de inclusión, de la igualdad de género y todo, pero sin embargo nos estamos olvidando de lo esencial, o sea, lo elemental y lo fundamental, que son esos niños que están con desnutrición crónica, y hay regiones, como, si no me, mal recuerdo, eran Chonga, no sé si alguien estuvo en una sesión pasada, en las sesiones anteriores, Sí. había localidades que tenían el 80% de desnutrición, ¿no? No puede ser desnutrición o anemia, no me recuerdo bien, pero llegaba al 80%. Y ese tema que debería ser un tema crítico, y no es un tema reciente. O sea, este tema de la desnutrición crónica, la desnutrición, los niveles altísimos de nutrición y anemia, no es un tema reciente. Sin embargo, no ocupa el foco del debate político, porque hay ciertos actores que han llevado la discusión por otros temas, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, no hay un contrapeso, no hay una acción de los actores políticos para que puedan llevar este tema al foco principal. O sea, nosotros no salimos de la pobreza porque ¿cómo vas a salir de la pobreza si tienes niños que no se nutren, que tienen desnutrición crónica, que tienen anemia? Y si tienen esos elementos, no van a poder tener una buena retención de la memoria. Y si no tienes memoria, no puedes tener aprendizaje. Y si no tienes aprendizaje, no vas a salir de la situación de pobreza, ¿no? Un niño desnutrido, un niño con anemia, no va a poder aprender. Y si eso pasa en los 5 primeros años de vida, cuando suba hacia arriba, cuando vaya escalando en edad, no va a desarrollar, no va a hacer más que operaciones simples. No va a poder desarrollar operaciones complejas porque su cerebro, su sistema nervioso, en el momento que necesitaba, no recibió los nutrientes necesarios y no se han desarrollado. Ese es el gran problema, ¿no? Esa es la gran dificultad. Por eso hemos hecho un repaso sobre estos puntos y me he focalizado en algunos que están muy vinculados al futuro del país. ¿Qué futuro puedes tener como país si tienes en algunas localidades 80% de niños en situación de anemia o desnutrición? ¿Qué problema vas a tener, por ejemplo, en el Callao? Que si la gente ve al Callao como una zona muy peligrosa, pero ¿qué va a poder hacer un niño que vive en la zona donde se cargan materiales y está contaminado con plomo, ¿no? Y hay una gran presencia de plomo. Cuando tú sabes que la absorción de plomo por vía respiratoria no le permite su desarrollo pleno, su desarrollo cerebral, mental, no tiene capacidad de retención. Entonces, si no tiene esa capacidad de memoria, esa persona no va a poder aprender, solamente va a poder hacer cosas repetitivas y no va a poder desarrollar su intelecto. Estamos condenados a eso, ¿no? Ese es
Eso debería ser el gran debate, o sea, los mecanismos para solucionar o para revertir estas situaciones problemáticas. Ese debería ser el foco del debate actual, ¿no? Porque si no se soluciona eso pronto, tú vas a tener generaciones incapaces de aprender, incapaces de manejar o hacer operaciones complejas o actividades complejas. Y lamentablemente el futuro no está para las personas que hacen operaciones simples. Eso lo va a hacer una máquina. Antes podías tener a alguien que no supiese, que no tuviese capacidad elevada de raciocinio, porque podías tenerlo como un estibador. Hoy día, para esa actividad en el puerto, ya no se necesita a los estibadores, no se necesita mano de obra o muscular, esfuerzo muscular, no, eso ha cambiado. Ese debería ser el foco de debate actual, ¿no? ¿Cómo hacer para revertir estas situaciones y cuáles deberían ser los ejes fundamentales para el desarrollo nacional? Eso lamentablemente no está plasmado, ¿no? No sé si con eso aclaré tus inquietudes, por favor. Quisiera saber si quedó Sí, claro muchas este punto. gracias. Sí, eso es, y bueno, tienes razón en algunos puntos, porque cuando tú expresas quiénes formulan las políticas públicas, cuando vas a ver que estas cumbres se elaboran en base a funcionarios, o sea, quienes participan en estas cumbres son los altos funcionarios del Estado que participan, que participan en esta formulación, ¿no? Por un lado, los altos funcionarios que participan en representación del Estado. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, lo podemos ver, pueden descargarse, también hay un lugar donde van a encontrar la acta de sesiones y van a poder ver el texto íntegro. Ahora está bajo otra forma, pero pueden ver el texto íntegro también, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí. Eso es por el lado de los objetivos. eh, Estaba mostrándole las políticas públicas. Entonces tenemos el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional, ¿qué se encuentra? En el acuerdo nacional se encuentran las políticas de Estado. Políticas de Estado. Vamos a ver aquí cómo se han formulado estas políticas. Acá dices políticas de Estado, tienes la definición, los antecedentes, y tienes las actas de suscripción del Acuerdo Nacional. Están acá las actas de suscripción. O sea, cada acta, eh, ahí está acá, convenimos en que el Estado de Derecho y la democracia representan, son las transcripciones del acta. Concordamos, afirmamos, o sea, es una declaración. ¿En qué periodo se hizo? En la presidencia, cuando estaba Alejandro Toledo como presidente de la República. ¿Qué partidos políticos participaron? Acá está la lista de partidos políticos. De las organizaciones de la sociedad, ¿quiénes participaron? Acá está el Concilio Evangélico, la Confederación General de Trabajadores, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, lo que es CONFIEP, ya sé, Conferencia Episcopal, Coordinado de Frentes Regionales y todo. Ese es el acta, por ejemplo, del acuerdo. Entonces, por cada acuerdo, pues ver, y estas son las políticas del Estado que hemos visto, y tienes las matrices de política. Vamos a ver acá. Estas son las políticas del Estado agrupadas, que son en total 35. ¿Ok? Se han incorporado algunas políticas y están agrupadas en cuatro grandes bloques. ¿Ok? Si quieres ver una política en específico, ingresas a una política, ¿no? Por ejemplo, está competitividad, ética y justicia social, democracia y Estado de Derecho. ¿Listo?
Dice, reducción de la pobreza, promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, acceso universal, acceso a la seguridad alimentaria y todo. Este que puede causar polémica, vamos a ver cómo está redactado. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Este que es, fíjate aquí. Nos comprometemos en dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas que integran comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas de la población. Fíjate, esto es el consenso, ¿ok? Pero veamos el punto siguiente. Con este objetivo, el Estado combatirá todas las formas de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades, fortaleciendo la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil. Fortalecerá la institucional al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género. Mira, acá está claro. Lo que pasa es que ahora estos términos se han cambiado. Acá era claro, pero alguien dijo no, pero hay categorías de hombres, hay categorías de mujeres. Eso es, pero acá está claro lo que se acordó y lo que se llegó en consenso, ¿no? Dará acceso equitativo a las mujeres a los recursos productivos y el empleo. Y desarrolla un sistema que permita proteger a niños y niñas, adolescentes, adultos, mayores y menores, mayores, mujeres, responsables de hogar y personas desprovistas de sustento personal con discapacidad para otras personas discriminadas o excluidas. Y promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente. ¿Ok? Este tema, fíjate cómo que fue un consenso que hablaba de las diferencias que habían entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género. De esto han comenzado ya no, antes se hablaba de sexo, pero ahora dice género. Este tema se ha utilizado para tratar de incluir una agenda posterior, que es la agenda que algunos critican como parte de los cuestionamientos de la Agenda 2030, ¿no? Pero acá está claro, la redacción de esta política está clara, ¿no? Sin embargo, muchos toman este punto de partida como el punto de partida para el derecho de ciertas minorías hacia una visión específica, ¿ya? Acá está claro, esto es claro, sin embargo, es el punto a veces de cuestionamiento o el punto que se utiliza para indicar que ciertos derechos están establecidos o ciertas políticas de género están establecidas en el Acuerdo Nacional. Bien, y entonces esto es el acuerdo, ¿ok? Tienen las políticas de Estado y luego tienen las matrices de las políticas del Estado. Igual, esto es lo que se trabajó en el año 2002 y definen las políticas de Estado. ¿Ok? Este seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional se han hecho matrices hasta el año 2010. Consecutivamente se han ido trabajando estas matrices, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, vamos a revisar esta, y este es un documento que se ha trabajado hasta el año 2010
Y aquí, déjame ver acá, hay unas matrices, estas son las famosas matrices de articulación, ¿ya? Por ejemplo, acá te habla de matrices. Dice, indicador, tasa de mortalidad neonatal. Acá hay una definición, proporción de niños que fallecen en los 28 días de nacidos vivos, por cada 1000 nacidos. ¿Ok? Acá hay una encuesta demográfica de salud y, eh, y también hay otro indicador de presupuesto por resultados. Y se hace un comparativo, se iba evaluando cómo es la evolución, ¿no? En este caso, tienes una línea de base, que es la evaluación entre 2004, 2006 y luego la 2007, en la que se establece el seguimiento y monitoreo a estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la segunda dice porcentaje de menores de 36 meses que han tenido episodios de las siguientes enfermedades: enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, anemia, 6 meses a menos de 36 meses. Entonces, aquí hay una definición de políticas. Acá tenemos el documento, la entidad, donde es en este caso el INEI, y hay una encuesta, y se hace una evolución o evaluación de el avance. En este caso, por ejemplo, en el 2005 era el 20% y el 2007 se redujo al 17%. Y así, en cada elemento podemos ver un avance para poder hacer las mediciones en específico. Y así vamos a tener con claridad este tema, ¿no? Porcentaje de madres gestantes que en el último embarazo recibieron 6 o más controles prenatales y así. Todos esos eran indicadores que se alimentan para ver si está logrando avanzar en el cumplimiento de lo que se conoce como las políticas nacionales. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Esto que era el acuerdo nacional, antes se hacía con el seguimiento, antes estaba a cargo del acuerdo nacional. A partir del año 2018, con este decreto supremo, el seguimiento al cumplimiento de las políticas nacionales se realiza a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Quién es ahora el que está comenzando a monitorear el cumplimiento de las políticas públicas, por las políticas nacionales? El Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. ¿Ok? Hasta ahí. Y luego vamos a ver este es el acuerdo nacional, los grupos de trabajo, las publicaciones y todo. Bien, ahora, veamos. Vamos a ir al CEPLAN. ¿Ya? Y en el CEPLAN vamos a visualizar al 2050. Listo. Observemos acá. Este es el CEPLAN. Esta es la página del CEPLAN. Y este es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Les habíamos explicado que teníamos dos elementos: el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y, por otro lado, tenemos la visión de Perú al 2050. ¿Ya? Entonces, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, vamos a revisar cómo surge, pero tenemos también, ¿qué cosa? ¿Me confirman si visualizan, por favor? Acá tenemos un documento de la visión del Perú al 2050. Visión del Perú
al 2050. ¿Observas? ¿Me confirmas y visualizas, por favor? Esa es la visión del Perú al Sí. 2050. ¿Ya? Ah, Para distinguir. Visión del Perú al 2050. Ojo, una cosa es la visión del Perú al 2050 y otro es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Entonces, la visión del Perú al 2050 orienta la mejora continua de políticas y planes que guían las acciones del Estado, la sociedad civil, la academia, las empresas y organismos cooperantes a fin de lograr una vida digna para todas las personas a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional y es la base para la formulación del Plan Estratégico Nacional. ¿Se entiende? Entonces, cuando una cosa es la visión del Perú al 2050 y otra es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¿Dónde se aprobó esta visión de Perú, visión al 2050? Acá está claro. ¿Dónde se aprobó? Se aprobó en el Foro del Acuerdo Nacional el 29 de abril del año 2019. Ahí se aprobó. ¿Listo? Entonces nosotros a veces damos, no, como parte de la sociedad civil o como instituciones, no se participa y ahí se están aprobando las visiones, las miradas, y es por eso que a veces, ojo, hay a veces una visión muy centralista, muy pensada en Lima, y luego vamos a ver esa problemática. Vamos a hacer un clic para ver el video, un segundo por favor, para poder... Un Perú mejor, que todos contribuyamos al cambio, ¿no? Crear instituciones nuevas. Los niños serán mucho más felices, habrá mucho más parques. La igualdad, la paz. Me imagino que sería un mundo más verde, más natural. Ser profesional, más grande, tener un trabajo. Transformar el Perú, cambiarlo. Nos basamos más en Huancavelica. Empezamos por donde llegábamos, que era por una ruta de las carreteras, promover lo que son algunas cosas de turismo, que son los productos naturales. Y aparte cuando mi grupo se puso a dar sus propias ideas y así lo llenamos el papelote. Para mí está muy bien, ya que así a los niños nos quitamos nuestros nervios, no tenemos más confianza entre nosotros. A la violencia y a la corrupción que hay más en los partidos políticos. Me sorprendió la actividad del juego, lo que hicimos. Me sorprendió también a la exposición, porque a mí me encanta exponer. Que vayan un psicólogo a cada familia para evitar la violencia familiar, porque hay personas muy malas que golpean a sus esposos, a sus hijos. Todos juntos podemos lograr un objetivo y queremos que el Perú cambie. Ese es nuestro objetivo, de nosotros los jóvenes y de toda la sociedad. Una buena educación para todos los estudiantes, tener buenas instituciones educativas. Destruimos nuestro planeta, desuniéndonos, haciendo las guerras, haciendo ese racismo que tenemos en común. En vez de que el racismo luche contra nosotros, nosotros debemos luchar contra el racismo. Me parece una idea muy buena, que todos los países se reúnan, que conversen, que lleguemos a un acuerdo. Yo quiero que mi generación cambie el Perú y desarrolle el país. Que den su idea para hacer un mundo mejor. Que lleguemos a esa meta, ¿no? Y que mejoremos el mundo, que no contaminemos y no nos destruyamos nosotros mismos. Porque como dice la frase, en la unión está la fuerza. Y si nosotros estamos desunidos, no podremos hacer nada por nuestro país.
Bien, entonces, esta visión del Perú al 2050 fue aprobado por consenso en el Acuerdo Nacional. Acá hay una memoria del proceso, cómo se construyó. ¿Quieren ver cómo se construyó, cómo se elaboró esta visión de Perú al 2050? Pueden descargar el documento. También hay la folletería y tiene la síntesis del Perú al 2050. Ojo, son dos documentos entonces diferentes. Cuando hablamos es visión del Perú al 2050, es un documento elaborado que salió del consenso del acuerdo, del foro del acuerdo nacional. Y cuando hablamos de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, nos referimos a un documento elaborado por el CEPLAN en base a tomando como base a este documento. ¿Quedó claro, por favor? ¿Se entiende? Sí. Ya, y acá iba, esta es la visión del Perú al 2050, aquí tienes el documento, está quiénes participaron, qué partidos políticos, y bueno. ¿Ok? Bueno, este es el documento final, y aquí se define que las personas alcanzan su potencial, la vida plena, sin discriminación. Y el segundo es gestión sostenible, naturaleza y media frente al cambio climático, desarrollo sostenible con empleo digno y armónico y naturaleza, sociedad democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos, Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que es, si ven, define 5 ejes fundamentales. Estado unitario, descentralización, política económica administrativa, ordenamiento territorial, y ya, este es el documento que, este es el documento que es tomado, un segundo, muy bien. Este es el documento que es tomado como base para que después el CEPLAN pueda formular su plan estratégico de desarrollo nacional al 2050. Entonces normalmente hay una confusión porque son dos documentos diferentes. Uno es la visión del Perú al 2050 y otro documento diferente es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2050. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Estos links y estos documentos les voy a enviar a la coordinadora, a la doctora Beatriz, para que ustedes lo tengan, ¿ya? Igual vamos a enviar otros documentos que están actualmente vigentes. ¿Listo? Entonces, voy a volver ahora, un segundo por favor. Voy a cambiar mi forma de compartir porque eso sí necesito ingresar a varios lugares. Listo. Ya. Ahora, esto es por un lado, esta síntesis de la visión. Puedes ver también, si deseas, aquí tienes la identificación de los ejes, los 5 ejes. Se habla de los cinco ejes en este caso. Y tienes la memoria de cómo se formula esta visión. Pero también tienes aquí la definición, la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. En base a estos ejes que se definieron en el Acuerdo Nacional, se formula el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Entonces, aquí hay vamos a tener en cuenta dos cosas, ¿no? Nos habla que la formulación de las políticas nacionales debe presentarse, que todas las políticas y planes del SINAPLAN, del Sistema Nacional de Planificación, deben ser articuladas ¿con qué se va a articular? Se articulan con una visión del Perú al 2050. ¿Ok? Entonces, cuando le decimos visión del Perú al 2050, nos estamos refiriendo, las políticas de visión del Perú al 2050, nos estamos refiriendo precisamente a lo que se acordó en el foro del Acuerdo Nacional en el año 2019. Luego dice, las políticas de Estado de acuerdo nacional, del Acuerdo Nacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? A esas 35 políticas, a las 35 políticas establecidas por el Acuerdo Nacional. ¿Dónde se encuentran las 35 políticas? Perdón. ¿Recuerdan? Veíamos el Acuerdo Nacional. Y entonces, ¿dónde están las 35 políticas? Acá. Eran 31, eran 29, pasaron a ser 31. Y actualmente, ¿cuántas políticas tenemos? Políticas del Estado. Acá están las 35 políticas del Estado. Debe ser convergentes con eso. Con la visión, con estas políticas, con las 35 debe haber coherencia, no puede estar desligada. ¿Y con qué más? Volvamos aquí. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Y a qué plan nos estamos refiriendo? A este último plan que se ha aprobado aquí, veamos, aquí, este es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050. O sea, tiene que estar articulado con este otro elemento, ¿ok? ¿Quién ha redactado, quién ha elaborado este documento? Esto lo ha hecho, veamos aquí. Plan presenta la apuesta estratégica para el desarrollo nacional en las próximas décadas. Y acá están los indicadores. Este es el plan y los indicadores. ¿Ok? Y tienes el resumen ejecutivo, el díptico y la visión. Pero vamos a ver acá. Vamos a ver el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Aprobado? ¿Con qué documento se aprueba? Con Decreto Supremo 095-2022 y hay la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, una modificatoria, una actualización en el año 2023. Este es el que está vigente actualmente. ¿Ok? Y acá tienes el documento, el plan, y tienes los indicadores. Hacia arriba puedes descargar, si deseas, la resolución o el decreto supremo que lo aprueba. ¿Listo? Y si queremos ver aquí, entramos al plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo nacional, y está aquí. Este es por así decirlo, es el plan maestro, el plan que contiene los lineamientos generales. Acá está el decreto supremo publicado en el Diario Oficial del Peruano el 14 de septiembre del año 2023. Dentro de 2 días va a cumplir un año de la aprobación de esta norma. ¿Ok? Entonces, y acá pueden ver el desglose, el detalle específico de este plan. ¿Ok? Tenemos aquí estos elementos, el marco referencial, el marco de la referencia legal nacional y supranacional. Vamos a ir a este punto, a la página 44, para ver el contexto. Aquí.
¿ya? Y es el marco referencial. Acá se encuentra este marco referencial, tiene 11 dimensiones, o sea, se toma como referencia a la documentación de la OCDE y se toma también para el desarrollo sostenible considerar el carácter integrado e indivisible de las dimensiones económicas, sociales y ambientales planteadas en la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Ok? Acá pueden ver cómo se ha incorporado por estos acuerdos que ha suscrito, se está incorporando la parte de la política, definición de las políticas del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, incluir los elementos de la Agenda 2030. Mediante dicha gestión busca la adopción universal de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Todas ellas son expresiones de bienestar de las personas. ¿Okay? Toma como referencia a la OCDE, el Perú está aspirando a convertirse en miembro de la OCDE, ¿no? Y bueno, ahí está el marco que está explicándose. El bienestar actual hace el marco de referencia de las personas en base a las definiciones de la OCDE del 2020 y acá tienes el marco específico. Marco para bienestar y marco de la acción de la OCDE, Agenda 2030, Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, del 2015 al 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda Urbana Hábitat 3 y así sucesivamente. Entonces, el marco referencial, y acá está el marco integrador, el documento integrador, lo que tenemos aquí, el marco normativo de consenso, es la Constitución, las 35 políticas de Estado y el Acuerdo Nacional y los compromisos, y el plan estratégico, ¿ok? Y la visión de Perú al 2050. Observa que en este marco normativo, dice normativo y de consenso, no se ha puesto, en la gráfica no se ha incluido a las ODS y la Agenda 2030, pero sí en la parte superior, en el desarrollo, sí está claramente incluido que se está tomando como referencia esos elementos más la OCDE, ¿no? ¿Listo? Eso es más o menos, ojo, y observa que ahora este concepto, por ejemplo, de Perú, hambre cero, guarda relación con las ODS. ¿Ya? Y podemos ir relacionando gran parte de los programas o intervenciones que tiene el Estado en este marco. ¿Ya? Y este es el marco de visión de Perú 2050. En base a ese documento base que surge en el foro del Acuerdo Nacional, se elabora este documento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¿Ok? Con eso, no sé si ha quedado claro, por favor, ahora es importante conocer cómo surgen estas políticas nacionales y cuál es el marco referente de su implementación. ¿Quedó claro hasta aquí, por favor? Sí. Ya, por eso yo sé que es bastante complejo lo que se está trabajando en el Estado, pero este es más o menos el marco referente. Así está. Hay algunas cosas que se han metido por ahí y ya sobre esos términos o palabras que se ponen, ya se trata de jalar un hilo más largo en función de los intereses de ciertos grupos o actores que pueden pues, imprimir con sus decisiones una determinada posición, ¿no?
por ejemplo, la política de lucha contra el terrorismo nunca se eliminó, pero algunos actores políticos y los gestos o las actuaciones de esos actores políticos generan una sensación diferente dentro de la población. Nunca se eliminó ese acuerdo de la política nacional. ¿Ya? Por ahí es muy importante el rol de los actores en función de las capacidades y los poderes que tienen los actores. Sobre todo en función a la capacidad y poder de tomar decisiones y el impacto de estas decisiones puede influir muchísimo, ¿no? Influye, definitivamente. ¿Ok? Eso era, bueno, eso retomando a este punto, a eso nos referimos. Y luego hay una política general de gobierno. Esa política general de gobierno normalmente se define en los planes de gobierno. Por eso, cuando los partidos postulan, cuando hay elecciones, se le pide que presenten sus planes de gobierno, en los cuales se definen, por lo general, la política de gobierno que va a implementar. ¿Ok? Vamos a proseguir. Bueno, esto ya lo vimos. Y hay, luego de esto, que es el macro, el referente global a nivel nacional, va a haber también niveles de planeamiento a nivel de los sectores. Este planeamiento a nivel de los sectores tiene también un alcance, por ejemplo, y se van a definir objetivos prioritarios y lineamientos de política nacional que se van a articular con los objetivos estratégicos sectoriales. Hay objetivos y acciones estratégicas a nivel sectorial, donde en los planes estratégicos sectoriales multianuales. A esto se conoce como los PESEM, ¿ya? Planes estratégicos multisectoriales del PESEM. Y la pregunta es, ¿y eso qué es? ¿Por qué se llama multisectorial? Vamos a ver, nuevamente vamos a ir aquí, a hacer la búsqueda a planes multisectoriales. Hay un conjunto de planes multisectoriales y acá están los planes multisectoriales hasta el 2030. Planes estratégicos multisectoriales, por ejemplo, de vivienda. Pero vamos a ir en general a los planes estratégicos multisectoriales. Puede ser por cada sector. Hay un link también donde están todos los planes multisectoriales y los vamos a poder ver. Por ejemplo, este es el que corresponde al plan estratégico multisectorial, ¿no? Y es el que corresponde al Ministerio de Salud. Esto es al PESEM del sector salud, por ejemplo. Nosotros podemos abrir, este es el último que está vigente, podemos ver el anterior, pero vamos a ver este que corresponde al plan vigente, fue aprobado en el 2023, y acá está el plan multisectorial. ¿Por qué multisectorial? Plan estratégico. Este es sectorial, no es multisectorial. Este es un plan sectorial, ¿ya? Sectorial multianual. Este es un sectorial. Tenemos que ver el plan estratégico sectorial. ¿Ok? Pero también tenemos aquí los planes estratégicos estratégicos sectoriales multianuales. ¿Por qué? Porque corresponden a un sector. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí corresponde al Ministerio de Justicia. Plan estratégico sectorial multianual. Y
podemos visualizar el documento entero del plan. ¿Ok? Aquí están los principales ejes de lo que va a ejecutar este sector entre el año 2024 y 2030. Acá está, por ejemplo, esta es la fase 1, conocimiento integral de realidad, lo que vimos. Acá está el conocimiento integral de realidad. Bajamos y vamos a ver seguramente la fase 2. La fase 2 corresponde al futuro deseado. El futuro deseado. La fase 3, las políticas y planes coordinados. Y la fase 4, seguimiento y evaluación para la mejora continua. Están las 4 fases que hemos indicado. Ahora, vamos a ver, normalmente en la parte final se encuentran los indicadores. Estos son documentos internos de la aprobación, donde se ve la participación de todos los involucrados, los actores. Y aquí, bueno, estos son las siglas o nomenclaturas, el glosario, acá el flujo, y acá están los indicadores. ¿Ok? Acá está una ficha técnica del indicador. Vamos a ver acá, estos son los indicadores y el flujo. Por ejemplo, pero hay, por ejemplo, tengo un objetivo estratégico que es efectiva protección de los intereses del Estado. Ese es el objetivo estratégico sectorial. Luego tienes una acción estratégica. Ese es el objetivo. Es incrementar el saneamiento de los bienes a favor del Estado. Nombre del indicador, porcentaje de bienes decomisados o con extinción de dominio disponibles para la subasta. Acá establece cuál es la relevancia, la medida accesible, indicando quién está a cargo, la justificación con la especificidad, los responsables, cuáles son las áreas responsables dentro de la entidad, en este caso es el PRONAVI, y hay áreas responsables, las limitaciones, la fórmula para poder medir el cumplimiento del indicador, y luego tenemos la ficha técnica. Esta es la ficha técnica del indicador. ¿Ok? Y acá están los valores absolutos en términos de cantidades y en términos de porcentajes. En este año se espera un avance, que haya un valor absoluto de 119. Recuerden, tiene el año base, que es el 2014. Sobre el año 2014 hay un incremento de 18%, luego de 19 y así. Este año deben ser 119. Bienes inmuebles y así. ¿Ok? Y te da el mecanismo para poder efectuar la medición, ¿no? Y este es el flujo ese es el flujo específico, flujograma del indicador analizado. ¿Ya? Todo esto va a ser más o menos el mismo esquema, pero por cada indicador se va a hacer la medición. Vamos a ver algo que sea un poco diferente. Todos estos son indicadores. Todos son las fichas técnicas para poder efectuar la medición. Aquí tenemos, este es otro documento, este es otro documento técnico. Vamos a verlo acá, vamos arriba. Por ejemplo, aquí, vamos a ir hacia la parte inicial. Aquí, evaluación del impacto y factibilidad de medidas estratégicas. Por ejemplo, acá hay variable prioritaria, protección de los derechos humanos. Acá tienes la tendencia, escenario o aspiración. En este caso es una tendencia, mayor transformación digital en las actividades humanas. Y tienes una medida estratégica, desarrollo de soluciones digitales que faciliten el registro de información por parte de personas defensoras de derechos humanos y garanticen la transparencia y el acceso a la información estadística sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. Y se ve el tipo de medida, el impacto y la factibilidad. Es un mecanismo para medir
el impacto que va a tener la medida y las posibilidades de que puedan implementarse, ¿no? Acá, esta es una tabla de priorización de oportunidades del sector. Esa es la tabla. Acá tienes los valores específicos y con esto se identifica qué y cuáles son las acciones o las variables que van a ser priorizadas por cada caso, ¿no? Bueno, esto es más o menos para que tengan como un referente. Les voy a pasar igual los documentos a través de la doctora Beatriz, estos documentos para que lo puedan, para que lo puedan, para que lo puedan tener disponible. Espero que con esto haya quedado un poco más claro este tópico relativo a estos a las políticas públicas, a las políticas nacionales en el Estado. Lo principal, lo quiero que quede claro, es cómo se aprueban las políticas nacionales y todas estas se aprueban en el seno del foro del Acuerdo Nacional. La base de esto es el consenso. Si no hay consenso, no se va a lograr la aprobación de la política, de una política nacional. ¿Ok? Bien, espero que esta sesión haya servido para esclarecer. Yo sé que es un tema bastante complejo. En realidad no todos conocen cómo se formulan las políticas públicas, cómo se aprueban las políticas públicas. Hasta ahora hemos visto estas que corresponden a las políticas nacionales. Bueno, vamos a ver ahora las estrategias y metodologías que se tienen con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, y luego veremos los planes sectoriales y luego los planes específicos de las entidades de menor nivel. ¿Ok? Muchísimas gracias. No sé si hubiese alguna pregunta o consulta. Sí, los materiales de esta clase ya nos los van a hacer llegar pronto. Sí, debe ser el día de mañana, se lo está enviando para que los tengan disponibles. Las diapositivas. Ya, profesor, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Okay. Gracias.